se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oremos. Amantísimo Señor y Padre, Rey de gloria y alabanza, a ti nos acercamos hoy, Señor amado, reconociendo que tú escudriñas la mente del corazón del hombre y hablas conforme a la necesidad de ella. Que hoy, Señor de gloria, tu palabra, Señor, sea tocando, sea ministrando el corazón de tu pueblo, en el cual, Señor amado, hoy se ha reunido con el propósito de escuchar tu consejo. Pon en mí, Señor Dios mío, Padre, temor, sabiduría y gracia para poder, Padre, con gozo y alegría y sencillez de corazón exponer tu palabra. Que esta palabra, Señor amado, sea rema en el corazón de tu pueblo y enséñame cada día más a depender de ti y menos de mí, Señor. En tu mano se encomiendo mi vida, Padre, para que así mismo la gloria sea tuya. Y así como Juan el Bautista dijo aquella palabra, aquella reflexión, menguo yo para que él crezca. Así hoy, Señor, menguamos nosotros para que tú crezcas. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos todo, Padre. Y el pueblo de Dios dice, y el pueblo de Dios dice, se pueden sentar, mis amados hermanos. Buscando la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ese es el tema de esta preciosa mañana, tarde ya. Pero antes de eso quiero introducirme con estas palabras. Una de las cosas que nosotros tenemos por costumbre, cuando se nos queda algo en casa, sean las llaves de la casa, sean las llaves del carro, sea el celular, sea cualquier cosa que necesitemos nosotros para poder llevar a cabo las responsabilidades que tenemos en nuestras vidas, yo creo que cada uno de ustedes se regresa. Se regresa porque le hace falta algo que necesita. Hoy en día, hermanos, la iglesia está necesitada de la presencia de Dios. Hoy en día, hermanos, necesitamos buscar a Dios en medio de nuestra oración, en medio de nuestra alabanza, en medio de nuestro diario caminar con el Señor. Hubo hombres de Dios que caminaron en la tierra, que dice la palabra que caminaban con Dios. Este hombre llamado Enoc, un hombre que dice que caminó con Dios, que habló con Dios, fue un hombre muy lleno de gloria y por el cual no vio muerte. Así hoy en día nosotros tenemos que buscar la gloria, la presencia de Dios. Nosotros en nuestra comunión, en nuestra relación con Dios, tenemos que constantemente clamar, hablar con Dios, orar, interceder por nuestras vidas. Porque, amado hermano, hoy más que nunca la iglesia está pasando por una necesidad espiritual. La iglesia hoy, hermanos, hay mega iglesias que se enfocan simplemente en traer un alimento ligero al pueblo y no un alimento sólido como viandas. Hoy en día la iglesia necesita reconocer su necesidad de Dios, su necesidad de su presencia, su necesidad de la llenura de su presencia. No podemos caminar cada día en nuestro diario caminar sabiendo la necesidad que necesitamos y no hacer algo, sino que tenemos que actuar. Si tú sales de tu casa y necesitas el celular, ¿qué tú haces? Te regresas porque lo necesitas y lo tomas porque lo necesitas. Si tú sales de tu casa, hermana, y se te quedó tu bolsa, o varón, se te quedó tu cartera, te regresas porque lo necesitas. Hoy la iglesia tiene que regresar a buscar la presencia de Dios. Hoy la iglesia tiene que regresar y decir, espérame, necesito algo y sin esto no puedo caminar mi día. Sin esto no puedo empezar mi día porque es indispensable. Tenemos como iglesia que buscar el rostro, la presencia de Dios. Cabot,
representa una presencia pasada de Dios y también unas riquezas. La palabra Kabod también nos habla y nos enseña. Dios es nuestra enseñanza. Nosotros tenemos que usar la palabra Kabod en cada día. Necesitamos tu presencia. Tu presencia necesitamos. También la palabra Shakina, que significa una manifestación de Dios en nuestras vidas. Nosotros como iglesia, hermanos, yo veo que Dios nos ha bendecido grandemente en todos los ámbitos. Muchos están enfermos, los cuales hoy no pudieron llegar ahí. Les pido sus oraciones por cada uno de los hermanos. Y también mis nietecitos que están enfermos, pero yo sé que el Señor, en medio de su necesidad, sé que va a extender su mano de sanidad en sus vidas. ¿Por qué en momentos no sentimos o dejamos de sentir la presencia de Dios en nuestras vidas? No sé si usted se ha pensado o ha meditado, Señor, últimamente no he experimentado tu presencia en mi vida. No he experimentado ese toque tuyo en mi corazón, en mi caminar, en mi convicción, en mi relación con Dios. ¿Cuántos hermanos hay necesitados de la presencia de Dios? Bueno, nomás 3 amenes. Los servidores casi no escuché ningún amén. No están necesitados, hermano. Dios bendiga sus vidas, porque no están necesitados de la presencia de Dios, están llenos. Gloria a Dios por ustedes. La mentira más grande que Satanás trae al pueblo de Dios es: yo estoy bien, yo no necesito, yo estoy bien en mi relación con Dios. Y el hombre inconscientemente cae en esa mentira y se olvida de su Creador. Se olvida de buscar el rostro del Señor en oración. Se olvida de buscar el rostro del Señor en su alabanza, en su adoración. Se olvida de buscar el rostro del Señor en la palabra, porque piensa y dice: yo estoy bien. Pero te hago la pregunta: ¿por qué últimamente no has experimentado la presencia de Dios en tu vida? Tiene que haber un motivo. Tiene que haber un porqué. Dios no se aleja de sus hijos. El Padre no se aleja de sus hijos. Dios no se aleja de su creación. Su creación se aleja de su Dios. Sus hijos se alejan de sus padres. ¿Pero por qué? Pregúntele a su hermano, ¿por qué? El pecado te saca de la presencia de Dios. El pecado nos saca de la presencia de Dios. Pero decimos: yo estoy bien. Una iglesia llena de la presencia de Dios es una iglesia que constantemente está alabando, está adorando, está glorificando, está exaltando y está sirviendo a su Señor. Eso es una iglesia llena de la presencia de Dios. Una iglesia que no se consuela solamente con decir: voy a la iglesia hoy, sino que da ese fruto digno de arrepentimiento y empieza a caminar, dígale a su hermano, una relación con el Padre, no una religión como se nos enseñó en un momento a muchos de nosotros. La iglesia hoy en día está necesitada de Dios, pero el pecado nos ha sacado de la presencia de Dios. Llegamos a la iglesia y en lugar de humillarnos: Padre, ten misericordia de mí, decimos: hoy el hermano no me saludó, hoy la alabanza no me gustó, hoy la prédica no me tocó, no hizo nada, no creó nada en mí. ¿Pero por qué? Tenemos que empezar por la raíz, por el principio. ¿Por qué yo no he sentido la presencia de Dios estos últimos días, o este último mes, o este año? ¿Por qué no he sentido tu presencia, Señor? El pecado. Génesis, si me lo pueden exponer en la pantalla. Génesis capítulo 3, versículos 6 al 8. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre, iglesia.
Y su pueblo, hoy salimos en victoria. No sé cómo entraste, pero hoy salimos en victoria. Si te humillas ante Dios, si reconoces que eres necesitado de Dios, si no, vas a salir peor. Y yo no deseo que salgas peor, yo deseo que salgas edificado por la palabra. Génesis capítulo 3, versículos 6 al 8 dice la palabra: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cuántos miramos al pecado como bueno? Delicioso. Bueno, no hay nada mejor que eso. Porque por eso es que no estamos sintiendo la presencia de Dios en nuestras vidas. Y dice la palabra, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová. Aquí viene lo bueno, hermanos. Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Lo que pasó con Eva y Adán no fue que pecaron. Dígale a su hermano, desobedecieron un mandato que el Padre le había dicho a Adán. Y la palabra nos enseña que por cuanto entró la desobediencia, por cuanto entró el pecado en el hombre, entró la muerte. Jehová no vino, el Padre no vino y sacó a Adán y juntamente con Eva del huerto automáticamente. Él ya sabía su condición, cómo estaban ellos. Él ya sabía lo que habían hecho ellos. Hoy en día Dios sabe nuestra necesidad y nuestra condición y no nos está sacando del redil, sino nos está hablando para que tengamos esperanza y confianza en el Señor. Pero ¿qué pasó cuando Jehová se presentó? Dice la palabra del Señor, lo acabamos de leer. Y dijo el padre al hijo: ¿qué haces, Adán? ¿Dónde estaba Adán? Escondido, pero no escondido, hermano, estaba escondido de la presencia de Dios. ¿Por qué Adán juntamente con Eva se escondieron de la presencia de Dios? Porque habían desobedecido, porque habían pecado a un mandato de Dios. Porque cuando nosotros sabemos la palabra de Dios y desobedecemos a ella, ya eso es pecado. El Señor dice que a los constrictos y humildes de corazón Él no rechaza. Pero muchas veces en nuestra opinión, en nuestra prudencia, decimos: yo estoy bien, Él está mal. Él nomás está tirando pedradas. Es que Él no sabe mi necesidad. No, no te está hablando el que está aquí. Te está hablando Dios a ti, a mí. Para que caminemos una vida en santidad. Para que busquemos el rostro del Señor. Hoy en día nos consolamos simplemente: llego, sirvo, me voy. Llego, apoyo, me voy. Llego a la 1 en punto, me voy. Porque no tenemos en horario para entrar. Pero si uno para salir sí lo tenemos. Y cuidado se demore más. Porque ya con eso ya me enojé. Pero queremos ir al reino. Pero queremos estar eternamente allá con Él. Alaba. Alaba. Que alguien me explique. ¿Por qué Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios?
dígale a su hermano, se escondieron por su pecado, por su desobediencia, por su rebeldía, porque no quisieron escuchar el consejo del Padre para ellos, porque lo que miraron era agradable, dice la palabra. El fruto era agradable, el pecado es agradable a aquel que no anda discerniendo entre lo santo y lo profano. El pecado nos agrada, nos hace sabroso, nos hace sentir bien. Por eso es que la presencia de Dios no se manifiesta en nuestras vidas, porque estamos en pecado. Y en lugar de acercarnos a Él, nos escondemos de su presencia. Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. El pecado requiere los 5 sentidos. Eva vio, escuchó, tocó y probó la fruta prohibida. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron deducidos a seres naturales. Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron delante de la presencia de Dios. ¿Habrá alguien que se pueda esconder de la presencia de Dios? Pero ¿y por qué no reconocemos? ¿Por qué no decimos, Señor, ten misericordia, perdóname? ¿Por qué más bien nos endurecemos y decimos, no, yo no necesito? O decimos esa palabra que el cristiano dice muchas veces, Dios conoce el corazón. Y con eso quiere excusarse delante de Dios. Dios conoce la necesidad y con eso quiere excusarse delante de Dios. No hay excusa delante de Dios. Hay misericordia delante de Dios para aquel que se humilla y reconoce su falta, para aquel que se vuelve a Él sabiendo su pecado. Adán se acercó a Dios cuando falló, cuando pecó. No, se escondieron. Hoy en día, ¿por qué la presencia del Señor no se manifiesta en nuestros matrimonios? Por el pecado. Pastor, yo no he pecado. Ya pecaste. Ya. Con eso que dijiste, ya pecaste. Porque el hombre le pone títulos al pecado. Dios le puso desobediencia al pecado. ¿Desobediencia a qué? A lo que tú y yo ya sabemos por la palabra. Por la palabra. Isaías 59:2. ¿Qué nos dice si hemos pecado? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Eso es lo que crea el pecado en nosotros. Entre el hombre y Dios hay una división. Así como pasó cuando cometió pecado Eva y Adán, cuando pecaron, aconteció una división. ¿Y qué pasó después con Adán y Eva? Fueron desechados fuera de aquel lugar que Dios creó para ellos. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Por qué las congregaciones hoy están llenas y al otro día están vacías? ¿Se ha preguntado? ¿Se ha preguntado por qué? ¿Se ha preguntado por qué hoy estoy aquí y en un mes, en un año ya estoy en otro lugar? ¿Se ha preguntado? ¿O no nos hemos preguntado? Yo me pregunto muchas cosas, porque quiero que el Señor me ministre, quiero que Él me hable, que me haga entender mis caminos, no los que yo creo que están bien, sino los que Él sabe que son mejor para mí. Y me ha preguntado eso. ¿Por qué hoy en día la gente anda de aquí para allá, de allá para acá? ¿Por qué no hay un temor?
¿Por qué tomamos en poco el buscar tu presencia? Pero nos llaman para algo secular, para algo que nada edifica espiritual. Ahí estamos corriendo, ahí vamos corriendo. Porque hoy en día no estamos dando buen testimonio como cristianos, como debe de ser. El mundo más nos conoce muchas veces como mundanos y no como cristianos. El vocabulario del cristiano tiene que ser radical para Dios. No podemos hablar como el mundo, actuar como el mundo y decir que somos cristianos. Por eso es que la presencia de Dios no se manifiesta en nuestras vidas. Dios no mora en algo inmundo. Dios no mora en algo inmundo. Muchas veces nos queremos consolar y decir que sí. No, hermano. Al Dios que me enseña la palabra, dice: sed santos, porque yo soy santo. Y así lo voy a tomar hasta el último momento de mi vida. Y si fallas, abogado tienes para con el Padre en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero es necesario reconocer, es necesario entender la necesidad que hay en nuestras almas, porque el alma anhela la presencia de Dios. El alma anhela ver la gloria de Dios. Pero nosotros muchas veces nos consolamos y en lugar de acercarnos al Señor, más bien nos alejamos, nos escondemos. Porque no queremos que nadie nos diga nuestros pecados. Porque no queremos que nadie nos diga nuestras faltas. Y queremos hacer una barrera entre Dios y los hombres. Y la barrera que se forma es la barrera del pecado. Se forma. Y por eso, hermanos, este hombre, así como dice la palabra, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Pastor, yo he tratado, pastor, de sentir la presencia de Dios, pero no la he sentido, pastor. La pregunta que yo le haría a ese hermano o a esa hermana o a ese joven: ¿estás buscando la presencia de Dios de verdad? ¿O simplemente para que te consuele y te dé lo que tú quieres? Porque Él conoce tu corazón y mi corazón. Yo no conozco más allá de lo que veo aquí enfrente de mí. Y yo digo gloria a Dios por estos siervos, estas siervas del Señor. Eso es lo que yo digo. Pero Dios sabe si verdaderamente eres siervo o sierva del Señor. Él lo sabe, a Él no lo engañamos. A Él yo no puedo engañar. Puedo engañar a todo mundo, pero a Él no, porque Él escudriña la mente y los corazones del hombre. Si ha pecado y no se ha arrepentido, eso puede hacer que no sintamos su presencia. Y cada vez que se peca algo en nosotros, muere el ser consciente. Muere la persona espiritualmente. No hay presencia. No hay anhelo de buscar el rostro de Dios. No hay anhelo de vivir en santidad. No hay anhelo de dar gloria a Dios en todo momento. No hay. Porque nos hemos apartado. Buscar la presencia de Dios implica vivir en santidad. Ahora, hermano, el cristiano hoy en día piensa que vivir en santidad es poniéndose una ropa que dé una fachada de cristiano. Y no, hermano. Yo espero en el Señor, hermanos, que cada uno de nosotros, así como estamos en la casa del Señor, así vivamos para el Señor, santificándole a Él, honrándole a Él, exaltándole a Él. Que no salgan palabras corrompidas de vuestras bocas, sino que sean las necesarias para edificación de la iglesia. ¿Cómo saber que se ha alejado de la presencia de Dios? Génesis 3:8. Yo no le voy a decir si usted se alejó, hermano, pero sí le puedo explicar lo que la palabra nos enseña y a través de ella meditar
Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Usted no adora. La adoración es intimidad con Dios. Y la adoración es la que revela su presencia. Por lo tanto, cuando la presencia de Dios viene a usted y no está bien con Dios, le perturba. Decimos, ay, qué fuerte está la música hoy. Ay, este hermano está gritando, no está cantando. ¿Usted sabe qué está pasando ahí? Es el mismísimo Satanás tocándole las orejas. Pero usted piensa que está en la unción. Yo pienso que estoy en la unción. No, esto no es así. Es demasiada bulla. Esto es demasiada bulla. Sí, porque cuando la presencia de Dios se revela en aquel que anhela y desea la unción del Padre en su vida, ¿sabe qué? La alabanza crea un gozo. Y con más ganas quiere adorar, con más ganas quiere aplaudir, con más ganas quiere exaltar al Señor. Eso es cuando estamos en la presencia de Dios. Pero cuando estamos en pecado, hermanos, cuando estamos mal, ¿sabe qué es lo que pasa? Empezamos a criticar. Empezamos a pensar en nuestro intelecto que eso no está bien. El que vive bajo la presencia de Dios se regocija adorándole. Dígale a su hermano, adorándole. Porque usted no le adora a cualquier muñeco, hermano. Usted adora a Dios. Yo adoro a Dios. Yo no espero que alguien diga, voy a cantar al Señor para adorar al Señor. Porque lo único que he entendido conforme a la lámpara de la palabra, hermanos, es que lo único que el hombre le puede dar a Dios es alabanza, que alaben y glorifiquen su nombre. Eso es lo único que tú y yo le podemos dar al Creador, porque todo Él nos lo ha dado y en abundancia. Cuando el Espíritu de Dios se aparta, otro espíritu toma el lugar para atormentarlo donde habita el Espíritu de Dios. Mire, primera de Samuel capítulo 16, versículo 14. ¿Qué es lo que nos enseña, hermanos? Sí, hermano, porque si el Espíritu de Dios no está en nosotros, hay otro. Samuel era uno de los hijos de la tribu de Dios, un profeta que Dios levantó. Saúl era otro hijo de Dios de una tribu que Dios levantó. Amén. Los dos eran hijos de Dios. Los dos provenían de un linaje que Dios levantó para gloria de su nombre, los dos. Pero había un problema entre ellos. Mire qué es lo que dice la palabra. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Por favor, jóvenes, si no me lo pueden. El Espíritu de Jehová se apartó ¿de quién? Para aquellos que dicen que el que está en pecado, la presencia de Dios está en él. No, ahí la palabra dice que no estaba en él. El Espíritu de Jehová se apartó ¿de quién? ¿Quién era Saúl? Un rey que aún Dios lo ungió, aunque no fue la voluntad de Dios desde un principio. Pero aún así dice, se apartó y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Porque todo, aún los demonios, se sujetan a Dios. Nadie en la creación de Dios se puede mover si no es porque Dios lo permite. Por eso hoy en día hay personas que están en pecado y no pueden salir de su pecado. ¿Sabe por qué? Porque no hay temor, porque no hay convicción, porque no hay un corazón humillado delante de Dios. Decimos,
Yo soy cristiano. ¿Y cuáles son nuestros hechos? ¿Cuáles son nuestros frutos? Jesús habló del cristiano, del verdadero. Por tus frutos te conocerán. ¿Cómo te conoce el mundo allá afuera, hermano? Hermano Eleazar, ¿cómo le conoce el mundo allá afuera? Hermano Tony, ¿cómo le conoce el mundo allá afuera? ¿Cómo nos conoce el mundo allá afuera? ¿Cómo? ¿Como cristianos? ¿O como personas que dicen ser cristianas? ¿Cómo nos conocen allá afuera? Porque eso es lo que importa. No es que tanto yo diga, no es que tanto yo haga, es cómo Dios nos conoce a nosotros. Y esa es una de las cosas, hermanos, que tiene que haber en nosotros. Y cuando no haya ese deseo de adorar, entonces doble sus rodillas, clame al Señor, ore al Señor, quebrántese delante del Señor. Porque si no hay presencia de Dios, es porque hay pecado. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? El Señor le está hablando a sus hijos, hermano. No le está hablando a cualquiera, el Señor le está hablando a sus hijos. Entonces tenemos que entender, hermanos, de que la presencia de Dios no es simplemente es algo, quiero la presencia de Dios y ahí va a venir Dios, ahí, obediente. A mi hijo quiere mi presencia, voy a él. No, hermano, ese no es el Dios. Él tiene misericordia de nosotros y nos trae delante de él. Pero para que nos arrepentamos de nuestros pecados, para que conozcamos nuestra necesidad espiritual que estamos cruzando. Yo te digo hoy, hermano, hemos hablado un mes entero buscando su presencia. ¿Cómo estás hoy tú? ¿Cómo estoy yo? Un mes el Señor hablándole a su pueblo. Un mes el Señor ministrándole a su pueblo. Un mes el Señor teniendo misericordia de su pueblo. Un mes que el hombre ha tomado en poco el consejo de Dios. ¿Cómo puedo ver la gloria de Dios? Hemos mirado la mano de Dios en lo que Él ha hecho estos últimos meses. Pero en lugar de llegar y decir, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque ha sido bueno. Porque aunque somos un grupo pequeño, Señor, tú has proveído todo lo necesario para llevar a cabo tu voluntad. Pero hoy en día, hermano, nos consolamos, simplemente llego, me siento y me voy. Y de repente pues tengo una cara como de enojado, porque no me están hablando de que me va a ir bien, de que Dios me va a bendecir, de que Dios me va a prosperar. Te puedo decir que Él te ama, pero no ama tu pecado. Por eso es que la presencia de Dios no se revela en nuestras vidas, porque estamos en pecado, porque hay gente en pecado. Va a decir, pastor, yo no soy fornicario, yo no soy adúltero. No, Dios no le pone nombre al pecado. Puso desobediencia. Y ahí es donde nosotros tenemos que caer. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios, hermano? Bueno, nomás escuché un grupito aquí. Allá atrás no escuché. ¿Será que estoy un poquito sordo, hermano? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios, jóvenes? Gloria a Dios. Usted sabe que el pecado va envuelto en una mentira. ¿Y sabe cuál es la mentira más grande? Todo está bien. No te preocupes. ¿Sabes qué? Mejor busca otro lugar donde congregarte, porque ya aquí ya como que me están tirando mucha pedrada.
¿Tú sabes que así se viste el pecado? Porque en lugar de que el pueblo se humille y diga, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, ten misericordia de mí, Señor. El pueblo dice, ¿para qué voy ahí si siempre me están diciendo que necesito de Dios, que necesito ponerme a cuentas con Dios? Pero la pregunta sería, hermano, si de repente pasa eso por tu mente, ¿no te has visto tú? ¿No te ves? ¿No escudriñas tu corazón? Porque tú y yo sabemos cómo estamos delante de Dios. Y si hemos sabido cómo estamos delante de la presencia de Dios ya hace tiempo y no nos volvemos a Él, ¿por qué el Señor trae la misma palabra a su pueblo? Tú sabes que no es reprensión, sino es amor y misericordia para tu vida y para mi vida. Porque el Padre nos está hablando con amor, con misericordia. Vuélvanse a mí y yo me voy a volver a vosotros. Acérquense a mí, pecadores, y yo me acercaré a vosotros. Acérquense a mí. ¿Tú crees que Dios no conoce tu rebelión, hermana? Engáñame a mí, pero a Él no. A Él no lo podemos engañar. Por eso es que constantemente el pueblo de Dios tiene que reconocer. Eva y Adán no reconocieron. ¿Cuántos se andan escondiendo del Señor? Hay muchos aquí. Y no digo nombres para no hacerlos sentir mal. Pero tú sabes. ¿Y sabes qué, hermano? No te preocupes que lo sepas tú. Lo sabe Dios. Y ese es el problema más grande. Dice la palabra, no le temas al que mata el cuerpo, sino el que mata el alma. ¿Y sabes quién es ese? No, es Dios. Es Dios. Él los va a destruir en un momento a toda gente en rebeldía. A todo hombre que anduvo caminando impíamente, en su momento, Él los va a destruir por fuego. Nadie puede matar tu alma. Solamente hay uno que puede. Y su nombre es el Creador. Más nadie. Por eso es que no temas al que mata el cuerpo. Témele al que te dio la vida. Y en un momento te la puede quitar. En un momento no las puede quitar. Unos para gloria eterna, otros para vergüenza eterna. Vivir en el Espíritu Santo es vivir una vida en adoración. Esperar que Dios nos ministre en medio de la alabanza es el privilegio más grande que tenemos nosotros como iglesia. Dios está dispuesto a venir a mí. Él nos llama a una reconciliación. Si tus pecados fueren como la grana, como como la nieve, serán emblanquecidos. El Señor no nos está hablando para reprender nuestro pecado. El Señor nos está hablando para que nos volvamos de nuestro pecado y reconozcamos que sin santidad nadie le verá. Dile a tu hermano, sin santidad no le verá nadie a Dios. Pero a veces ya usted es más santo que el mismo Dios. ¿Verdad, hermano Tony? Somos bien santos nosotros aquí. Hermano Humberto, somos bien santos aquí.
Somos santos. Pero tenemos que practicar la santidad en toda manera de vivir. Lo que el hombre no conoce, lo conoce Dios. Y si lo conoce Dios, ahí tú y yo nos tenemos que preocupar. No como para quedar bien con los hombres. Porque créame, lo que yo con este mensaje no quedo bien con muchos. Pero no estoy aquí para quedar bien con usted, hermano. Estoy aquí para hablarle el consejo de Dios. Y decirle, si usted no está bien, póngase a cuentas con su Señor. Para que usted salga diciendo, gracias Señor, porque entré de una forma, pero estoy saliendo de otra. ¿Por qué? Porque tú tuviste misericordia. Porque así como tú tuviste misericordia de aquellos hombres en aquel momento que estaban crucificando a Jesús, así tú estás teniendo misericordia hoy en día. Y gracias porque tú no tuviste misericordia de Adán y Eva, pero has tenido misericordia de mí. Él no tuvo misericordia de Adán y Eva, hermanos. Lo sacó de ese lugar donde los puso él. Lo sacó por su desobediencia. Imagínese, hermano. Imagínese por un momento que usted fuese Adán y Eva y solamente con una falta venga el Señor y te diga, fuera. Y tú y yo le digamos, pero esto lo hiciste para mí, Señor. ¿Cómo me vas a hacer eso? Imagínese, hermano. Una vez desobedeció a Adán y Eva y fue echado fuera. Una vez desobedeció Moisés al Señor y no entró a la tierra prometida. Una vez. Te pregunto, ¿cuántas veces le has fallado al Señor y no has dicho, Señor, perdóname? No, porque lo tomamos por poco, hermanos. Y entonces ahí, por eso es que la gloria de Dios no se revela, porque hay pecado. Hay pecado. Queremos ver la gloria de Dios, pero si hay pecado, ¿cómo? Dios no puede morar en una vasija sucia, hermano. Ahora va a decir, pastor, yo no he pecado. Hermano, si tú tienes un enojo en contra de tu hermano, ese es pecado, hermano. Ese es pecado, hermano. Si tú pensaste mal de una persona o de una familia, eso es pecado, hermano. Si tú hablaste algo incoherente, algo que en lugar de ser de bendición para la persona que está al lado tuyo, eso es pecado, hermano. Si tú agarraste y te robaste algo de un lugar y te lo llevaste como si fuese tuyo, hermano, eso es pecado, hermano. Pero hoy en día no llamamos pecado a nada de eso, hermano. Hoy en día le llamamos pecado a la fornicación, como no la hago. Hoy en día le llamamos pecado al borracho, porque no lo hago. Hoy en día le llamamos pecado al adulterio, porque no lo hago. Porque solamente a eso hemos aprendido a decirle pecado. El resto, hermano, no estamos bien. Pero si la presencia de Dios no se revela en nosotros, hay un problema. Y ese problema es pecado. Pecado. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos pongamos a cuenta con Él. Ahora, el Señor nos habla con amor. Este es un consejo para ti y para mí. Esto yo no lo veo como un regaño de parte de Dios. No, es un consejo para ti y para mí. Dice que Él nos habla a tiempo y afuera de tiempo. Y que delante de su presencia no va a haber excusas. No va a haber. Porque Él nos está hablando. Mire, palabra, pum. Haz de cuenta cuando yo me siento con mis hijos. Yo veo que ustedes están ahí luchando, pero miren, esto. Tienen que ponerlo en orden. Tienen que ponerlo en orden. Por el bien suyo, no mío. La iglesia tiene que ponerse en orden delante de Dios. La iglesia tiene que ponerse en orden delante de Dios. ¿Cómo quiere empezar este año usted? ¿Cómo yo quiero empezar este año? ¿Cómo me he estado portando todo este año que pasó?
tomando en poco el consejo de Dios? ¿O quiero empezar el año diciendo, como dijo aquel hombre publicano, se acercó ante el altar y dijo, Señor, sé propicio de mí, soy un hombre pecador. No quiero levantar ni mi rostro al cielo porque reconozco mi condición, mi posición. O como el fariseo, gracias Señor porque yo diezmo, gracias Señor porque yo hago esto, gracias Señor porque no soy como aquel. Porque ve al más pecador para compararse con él. No, el día que te veas, no te veas con el pecador, vete por la palabra. Cuando nos veamos, no veamos al hermano. Aquí nos tenemos que ver, mira, aquí. Y cuando nos vemos aquí, hermano, créelo que ahí vas a llorar, créelo que ahí vas a decir, ten misericordia de mí, Señor, porque soy un vil pecador delante de tu presencia. Y gracias porque no soy salvo por mis obras, sino por tu gracias que tú tuviste a través de tu Hijo ahí en ese madero, Señor, gracias. Y lágrimas correrían de ti, humillado delante de la presencia del Señor. Porque es bonito verse al lado de otro, ¿no? Haga de cuenta que yo, hermano, le diga a un hermano que está bien parecido, ojos azules, blanco, así, alto, todos los atributos, ¿no? El varón que anhela las siervas de Dios, las que no están casadas, y me ponga yo al lado de él, santo Dios, me voy a ver horrible. No, yo voy a poner uno más feo que yo, para yo verme mejor que él. Hermano, cuando uno ve el pecado, no vea el pecado de su hermano, vea el suyo. Porque es bonito ver a los demás y juzgar, pero es muy difícil verte tú por la palabra y decir, wow, gran siervo soy, Señor tuyo. No, esas palabras no van a salir. Van a decir, ten misericordia de mí, Señor. Diga conmigo, ten misericordia de mí, Señor. Dios quiere que empecemos este año, hermanos, en victoria. Y mira, hermano, en victoria no quiere decir una congregación llena, hermano. No, hermano. En victoria es que haga 10, 20, 30 que estén buscando el rostro del Señor en santidad. 10, 20, 30 que estén ahí, clamando, ahí, peleando la buena batalla cada día. Porque quiero decirle, y póngase de pie, mi amado hermano. Ya, mi amado hermano, ahí voy, hermano Eleodoro. Perdone, siervo. Perdone por este y por las demás. Yo voy a orar por ti, pero tú ora por ti. Ora para que el Señor te levante, para que el Señor vuelva en ti ese anhelo, ese deseo de buscar su presencia. No como lo hemos estado haciendo, hermanos, sino de una forma en la cual nos sometamos a Él 100%. Juan el Bautista dijo, es necesario que mengüe yo, o sea, que muera Él, para que Cristo creciera. Es necesario que la iglesia mengüe para que Cristo reine. Y hermano, cuando le digo iglesia, no le estoy hablando de este lugar. Este lugar está hermoso. Y mucha gente puede decir, qué hermoso lugar. Pero ¿de qué sirve un lugar hermoso si los que lo adornan eres tú y soy yo? Los que le dan vida eres tú y soy yo. ¿De qué sirve? Un lugar hermoso donde la presencia de Dios se mueva. Eso es lo que Dios quiere. ¿Y sabe qué? He mirado que en los lugares sin paredes, con un simple techito y a veces ni techo, al sol libre, adoran a Dios. Y la gloria de Dios cae en ese lugar, desciende en ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios no ve el lugar. Dios ve el corazón y la necesidad de Él.
Y eso es lo que quiero que Iglesia, el Evangelio de Cristo, tenga en su corazón. No es el lugar donde la gloria de Dios se mueve, soy yo. Y yo quiero que tu gloria se mueva, pero para eso hay que pedir perdón al Señor. Porque si el Señor no se manifiesta es porque hay pecado. Y Dios no puede manifestarse en medio del pecado, hermano. No puede. Va en contra de su naturaleza. Por eso es que nosotros tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Y a lo mejor usted no es un fornicario, no es un adúltero, no es un drogadicto, no es una prostituta, pero usted es una persona que ha cometido muchas faltas delante de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hoy nos pongamos a cuenta, para que la gloria del Señor se mueva en su vida, en mi vida. Y empezamos a vivir una vida en santidad como el Señor se agrada. Oremos. Padre, a ti nos acercamos, Señor amado. Sabemos que delante de tu presencia estamos desnudos, así como aquel momento donde Eva y Adán pecaron y comieron del fruto prohibido, Señor. La palabra nos enseña que lo primero que ellos se vieron desnudos. Padre, así yo sé que tú nos ves cada día, Señor, en nuestras vidas, en nuestro diario caminar, en nuestro vivir. Hoy aquí tu pueblo, Padre amado, Señor, abre su corazón y sus labios, reconociendo, Señor amado, su necesidad y sobre todo tu perdón. Te pido seas tú trayendo el descanso, el perdón, Señor, en nuestras vidas. En cada uno de mis hermanos aquí reunidos hoy, Señor. Tu palabra dice, Señor amado, que tú nunca llegas fuera de tiempo, Padre, sino que tú siempre llegas en el momento adecuado para edificación y bendición de tu pueblo. Esta palabra ha sido impartida, Padre amado, con el anhelo y el deseo, Señor Dios mío, que tú has puesto en mi corazón para que tu pueblo viva en santidad, Señor. Para que tu pueblo disfrute de tu presencia en sus vidas. Te pido, Señor de gloria, seas tú levantando, Señor, al caído, fortaleciendo al débil, Señor, creando esa comunión, ese temor en nuestras vidas, Señor amado. Para que como hijos, Señor amado, aleluya, cuando nosotros hablemos, no vaya conforme, Padre, al anhelo, al deseo de la carne, sino vaya conforme, Padre, a tu perfecta voluntad, aquella paz, aquella palabra rema, Señor, la cual fluye en nuestros corazones de parte de ti. Padre, en tus manos encomiendo a este pueblo. En tus manos encomiendo a aquellos necesitados, Señor, aquellos que están enfermos, aquellos que están pasando dificultad, Padre de la gloria. Yo te pido, Señor, seas tú con ellos. Tú eres el médico por excelencia, Señor. Extiende tu mano de poder, Señor. Y aún en medio del proceso, Padre, derrama de esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de tu iglesia. Padre, gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia, Señor, que has tenido para con nosotros. Gracias te damos por esa palabra que hoy trajiste, Señor, que quebranta, Señor, el corazón duro, el corazón de piedra que se ha formado, Señor amado, por el pecado. Ahora te pido, seas tú derramando un corazón de carne en medio de tu pueblo para que podamos vivir una vida, Señor amado, caminando, buscando tu presencia, buscando tu rostro, buscando tu gloria, buscando esa llenura, Señor, del Espíritu Santo en nosotros. Perdona nuestras faltas. Perdona nuestras fallas, Señor. Escudriña el corazón y arranca todo aquello que no te agrade. Y pone en nosotros, Señor amado, esa lámpara de tu palabra, Señor, para poder discernir entre lo santo y lo profano. Señor, nos vamos de este lugar. Pero así como hoy salimos, Padre, tu presencia sea con nosotros donde quiera que vayamos. Glorifica tu nombre en medio, Señor, de tu iglesia. Y derrama de tu gracia, Señor, en medio de tu pueblo. En tus manos encomendamos, Señor, nuestras vidas, sabiendo que tú eres el que nos guarda. En tus manos encomendamos esta obra, Padre, sabiendo que no es voluntad de hombre, sino es tu voluntad, Señor, para con nosotros. Que podamos resplandecer, Señor, en medio de las tinieblas como la luz admirable, la cual eres tú, Jesús. Gracias te doy, Padre, por tu fidelidad. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice...
Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Dios los guarde, Dios los fortalezca.